Y ahora nos vamos de vino, ni más ni menos nos vamos hasta los vinos de Toro y de la denominación de origen. Hoy nos visita en 8 Magazine Felipe Nalda, presidente de la denominación de origen Toro. Buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, llevas 3 años, un poquito más al frente de esta denominación de origen. ¿Qué balance haces? Pues bueno, en estos 3 últimos ejercicios, en los que íbamos desde el 16 en octubre, que es cuando tomamos la posesión, lo que conformamos ahora el Consejo, tanto el equipo de vocales como de comisiones que hemos creado, tanto para el tema de publicidad como de comisiones técnicas, el balance, gracias a Dios, es bastante positivo y por ello pues, nos van avalando los datos año por año. Llevamos un crecimiento bastante adecuado, está siendo geométrico, incluso un poco aritmético en este último año, ¿no? Porque en los últimos 3 años, como así decimos, pues hemos pasado de 12 millones de botellas a más de 15 millones y exactamente este año con 15.135.000 botellas. Una cifra récord, ¿no? Sí, volvemos a hacer otra cifra récord. Se han comportado bien todos los vinos de Toro en sus segmentos, sobre todo cuando venimos de cosechas, por ejemplo en el 2018, de volúmenes un poquito mayores, porque hay que recordar que en el 17 y este último 19, la verdad que la producción ha estado mermada por condiciones sobre todo climatológicas, pues heladas en un caso y sequías en otro. Pero sí el 18 nos ha permitido que en el 19, teniendo existencia suficiente en las bodegas, pues hayamos crecido sobre todo en segmentos como el vino joven y ha hecho que digamos que crezcamos en ese segmento y entonces esto pues se traduce al final en un aumento de un año a otro, por así decirlo. En el año anterior pues estábamos ya con una cifra bastante adecuada, que eran 13.700.000 botellas, pero bueno, mejor son 15.130.000. Es para seguir creciendo. ¿Cuál podría ser la seña de identidad de los vinos de la denominación de origen Toro? Pues hasta ahora, pues evidentemente su carácter, la tierra, en este caso los 15 municipios, 12 de la provincia de Zamora, 3 de la provincia de Valladolid, el buen hacer de sus gentes, de sus viticultores, el esfuerzo de las bodegas, tanto a nivel técnico como de comercialización, pues están haciendo de que hoy por hoy seamos una de las denominaciones con mayor proyección y que se han convertido pues, en una de las, en el panorama nacional, por así decirlo. Estamos encontrando nuestro sitio por calidad y por el buen hacer de todo este conjunto que he dicho hasta ahora. ¿Por qué se caracterizan los vinos de Toro? ¿Cómo se puede saber algo que tengan de especial y los diferencien de otras denominaciones de origen? De Toro siempre se ha dicho, ¿no? Mucho cuerpo, estructura y color, que es verdad. Quitando pues esos sanbenitos de cuando decían un vino un poquito grosero, que era un vino con mucha fuerza, pues todo hecho, cuando hay. Entonces lo que había que hacer esto es como algo que por decapado tienes un diamante en bruto y a la hora de decaparlo, pues cuando tú tienes, y el que tuvo retuvo, pues luego tú puedes obtener cosas que en este caso con un buen pulido hemos obtenido pues vinos que en el panorama internacional y nacional, pues en la crítica sobre todo especializada en el mundo de la enología y de la sommeliería y de los críticos especializados en el mundo del vino, pues haya hecho que haya encontrado su sitio. Tiene de las mejores críticas, gracias a Dios, en todo este panorama, y sobre todo pues vamos a hablar de la gran protagonista, que es en este caso la tinta de Toro, que ha hecho de que nuestros vinos, pues sobre todo tintos, sean altamente reconocidos en todo el mundo. En Toro siempre está el dicho de un tinto de Toro. ¿Son los que más se venden, los vinos tintos? Sí, nuestro eslogan, como bien decías, hasta hace un tiempo era un tinto, un toro. Evidentemente, nuestro mix de ventas, pues el tinto, por supuesto, ronda prácticamente el 80% de nuestros vinos comercializados son tintos jóvenes
El segmento que más crece y el que más éxitos nos da a nivel mundial son los vinos tinto roble, algo que digamos que se ha posicionado como el segmento de vinos más reconocidos o que mejor, digamos, aceptación han tenido en todos los mercados, sin olvidar que también tenemos crianzas y reservas que, bueno, a niveles más bajos que en otras denominaciones que tienen ya, digamos, que han encasillado sus vinos en estos dos conceptos de crianza y reserva, nosotros ahí mantenemos y bueno, va buscando también su posicionamiento. Pero sobre todo el roble, el concepto de tinto roble, para que entienda la gente, el concepto de tinto roble es siempre que tú marques la permanencia que ha estado en barrica, no tienes que, digamos, amoldarte al concepto de crianza o reserva, que tienes que tener unos mínimos concertados y legislados por el Consejo Regulador, en este caso. En cambio, en el tinto roble, digamos que es más creativo, es un vino que el enólogo o la propia bodega es la que decide cuánto tiempo está, cuándo sale, si el periodo de botella es más corto, más largo, entonces da un poquito más, por eso siempre digo que es quizá el concepto más creativo de los vinos que tenemos. ¿Cómo se sitúa la denominación de origen toro a nivel nacional? A nivel Castilla y León somos ya la tercera, vamos, hemos sido en los últimos años, no es de ahora tampoco, la tercera por detrás de Ribera del Duero y de Rueda, que bueno, están a otro nivel, digamos, de producción y de ventas que nosotros. Y en el nivel, a nivel nacional, pues la verdad que es un dato que más o menos así a bote pronto, pues no sé si rondaremos, seremos la 22, 23 denominación, si tomamos como referente no la producción, sino la venta de contraetiquetas que se traducen en el número de botellas que vendemos, ¿no? Y esa posición, nosotros, hombre, Toro no aspira a ser algo grande, sí que tenemos potencial para poder crecer, incluso aumentar, tenemos 5.800 hectáreas, ¿por qué no se podrían ampliar? El espacio vital existe. La tierra, prácticamente toda nuestra zona está bañada por el río Duero, pero también tenemos pueblos que son más del interior o más hacia el sur, pero que digamos que nosotros tendríamos potencial de crecimiento. Con lo que tenemos ahora y sin que haya inconvenientes climatológicos, en este caso, como venimos sufriendo los últimos años, ¿por qué no poder crecer algo más? Evidentemente, siempre desde un poquito de yo en esto soy prudente, o sea, primero consolidemos. Claro. Y luego ya pensemos en crecer más, pero bueno, de momento, por lo menos consolidar estos datos buenos que vamos dando, o estas cifras que son bastante, que son halagüeñas en el caso de esta denominación. Cifras que son muy positivas, que como decíamos siguen creciendo año tras año y que hay que consolidarlas, pero que también se reflejan en el carácter de las exportaciones, ¿no? Porque a nivel internacional sí que sale mucho vino de la denominación de origen toro. Sale bastante, estamos viviendo un comienzo de año bastante convulso y al final fue convulso. Ciertos países que están tanto en boga o incluso en prensa salían una noticia pues, sobre el tema de los aranceles de Estados Unidos, el Brexit de Inglaterra. A ciencia cierta nadie sabemos nada. Hoy había otra resolución en las negociaciones sobre el incremento de las tasas por parte de Estados Unidos, de meter ese arancel del 25%, que hasta ahora, hoy tengo que hacer ahí una rata hoy en la prensa, que es al revés. Toro sería, en este caso, con las condiciones de hasta hoy, que hoy conoceremos al final del día o a primera hora de mañana, conoceremos o que ha surgido de otra negociación que ha habido a posteriori de lo que hasta ahora conocemos. Lo que conocemos hasta ahora, nosotros somos un poquito los privilegiados en el sentido de que los vinos de Toro, quitando los blancos con nuestras variedades Malvasí y Verdejo, que bueno, los grados medios pues en un blanco pues son entre 12 grados y medio y 13 grados y medio. Entonces estarían acogidos o estarían penalizados por ese arancel, pero este arancel de momento en las primeras negociaciones
O sea, ahora estaríamos exentos de ese 25%, ya que todos los vinos que superen los 14 grados están exentos. 14 grados alcohólicos por litro. Entonces, un vino de Toro, ya cuando tiene 14,1 están exentos del arancel, y en este caso, pues en Toro, creo que el 95% de todos los vinos producidos, tintos, incluso rosados, las graduaciones medias de los últimos años rondan los 14 grados y medio. Entonces, si no cambian las cosas, Toro, que hoy había también otra noticia de la Federación Española del Vino, que vaticina una caída del 50% de las exportaciones a este país, pero si no hay ninguna variación, Toro no se vería tan afectada, en principio, por este tema. Eso es una buena noticia, a priori. De momento, pero claro. Bueno, ya sabemos que con este país y su presidente Nunca se pues, sabe. no se sabe cómo se levantará mañana. A día de hoy, ¿puede ser que el vino de Toro, de la denominación de origen Toro, esté viviendo uno de sus mejores momentos? Hablábamos de esa cifra récord de 15 millones de botellas. ¿Podría ser? Sí, hay que ser también, aunque cautos, también ambiciosos. O sea, esto hemos empezado por aquí. Esto es noticia buena por noticia mala. También hoy, pues esta mañana hemos tenido pues una reunión de consejos reguladores de Castilla y León con el consejero de Agricultura y claro, pues hay varios datos que también pues no llevan a ser ese optimismo, pasa a ser pesimista, ¿no? También los datos del consumo per cápita en España van bajando. Digamos que el conocimiento y gusto por el vino de la gente joven no está arraigado, sí que le damos muchas vueltas como cambiar esta tendencia, ¿no? Sobre todo para un consumo responsable por la gente joven y que cojan gusto por beber y disfrutar de este caso, de una bebida con alcohol, pero disfrutarla como siempre hemos dicho, como si fuese un alimento. La verdad que bueno, y para animarse uno, que tampoco no vamos a ser tan... Sí. La verdad que... Pero seguimos dando vueltas para ver cómo podemos, digamos, cambiar esta tendencia y de que vaya creciendo ese consumo, como digo, moderado, sobre todo entre la gente joven, porque la gente mayor, por la regla general, o el consumidor de vino, o te lo quitan o dejas de... Entonces, pues bueno, esa es una de los casos, bueno, es una anécdota, ¿no? Y luego, pues, volvemos a lo mismo, el tema de la internacionalización de nuestros vinos, sobre todo en Toro, que nosotros, a falta de la entrega de los datos Nielsen que nos aporta la Consejería de Agricultura, que será posterior y dentro de un tiempo, en los últimos años Toro ha sido, de las 13 denominaciones de Castilla y León, la que mayor ha comercializado, porque ha tenido un comportamiento mejor en internacionalización de sus vinos, pasando del 38 incluso el 40% de nuestras ventas son todas en el extranjero. Eso está muy bien también, es está un dato bien, a tener en cuenta. Es un dato a tener en cuenta y tampoco es casualidad. Sí que es bueno que nuestros vinos pues tienen, digamos, una aceptación en los mercados, además de una manera generalista, no es que un mercado prácticamente a nivel mundial, posiblemente hasta ahora Estados Unidos ha sido nuestro mejor cliente, por así decirlo, pero ahora pues por detrás ya China se nos ha posicionado como segundo. Y luego, pues Europa, pues tenemos países como ya clásicos, como Suiza, Alemania, que se han ido comportando muy bien. Nos afectaría a Reino Unido, no de una manera muy brutal como a otras zonas o denominaciones. Y luego, pues vamos abriendo cada día más mercados. Para ello, ¿qué hacemos? Pues muchas acciones. O sea, esto tampoco por la casualidad no viene nada. La verdad que llevando un buen producto tienes esa ventaja, pero en los últimos años pues estamos haciendo inversiones continuas, tanto en esfuerzo humano como en capital en promoción. En breve, en 20 días, pues vamos a Prodespo, en marco de Feria Prodespo a Moscú, ya repetiríamos por segundo año consecutivo, que es otro de los países emergentes
con un potencial de consumo importante y sobre todo que nuestros vinos van encajando bastante bien en este país. De seguido tenemos en el concepto ya de ProWine, vamos a la feria ahora más importante, que en los últimos años ya vamos yendo 3 años consecutivos a Düsseldorf. Bueno, se ha retomado, porque anteriormente, unos años atrás, también se iba por parte del Consejo. Y luego, de seguido, a la semana también volvemos de Alemania y tenemos que, por casualidades de la vida, se nos han mezclado, tenemos que dividir, y en este es un concepto nuevo, que ya no solo vamos como en representación del Consejo Regulador y con muestras de vinos de las bodegas, sino que llevamos a las bodegas in situ. Entonces, eso ya lo hicimos en noviembre en Shanghái, en China, y ahora lo vamos a hacer en Alimentaria de México, en Jalisco, a primeros del 31 de marzo al 3 de abril, y en la misma fecha en concepto ProWine, pero en este caso en Singapur. Entonces, prácticamente, pues nuestra representación y visualización, pues como veis, vamos de punta a punta de... Un tour en el que nos separa, ¿no? Para mostrar los grandes vinos que tiene la denominación de origen Toro. ¿Cómo reciben todos esos países el vino? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Pues el vino, digamos que en el concepto de, sobre todo estos países emergentes, en una sociedad algo clasicista, sobre todo al crecer una población de clase media, en estos países, curiosamente, cuando nosotros aquí vamos un poco a la tendencia a la baja, en estos países está una tendencia a la alta, o sea, en detrimento de consumo de cerveza y bebidas alcohólicas espirituosos, el vino se está posicionando como algo que gusta. También el conocimiento sobre el vino cada vez es mayor por parte de toda, ya no solo consumirlo, sino que también pues el tener conocimiento sobre él parece que va encajando. Es un trabajo por parte de tanto de las instituciones como de las propias denominaciones, como de las propias bodegas, queda mucho camino por hacer, ¿no?, para que esta tendencia siga al alza. Pero sí que, curiosamente, en estos países, pues para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos, pues el consumo de vino pues prácticamente triplica o cuatriplica prácticamente al español. En Francia, pues lo mismo. O sea, aquí consumimos, no sé ahora si serán 16 litros per cápita o 15 litros, en Francia pueden estar en 70. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo de antes, o sea, que posiblemente nos estamos abriendo al mundo y el mundo se está abriendo al vino, pero aquí en España parece que nos estamos cerrando. Vamos al contrario, como que lo dejamos escapar para que Exactamente. vaya abriendo fronteras y nosotros casi perderlo, ¿no? Claro, y con el arraigo que tiene y luego en el tejido agrícola, y en este caso, pues ahora que tanto se está hablando de la despoblación en el medio rural y todo eso, el tejido, el negocio del vino, desde el viñedo a lo que son las bodegas, es un tejido imprescindible en la industria agroalimentaria, que sería básico para que todas estas zonas no se depriman más de lo que están. Pues sí. Volviendo un poco al tema de lo difícil y lo complicado que es unir el vino a los jóvenes, participáis también en muchas ferias a lo largo durante todo el año, también hay en Toro, para también intentar mostrarlo y que se una, ¿no?, aunque sea difícil esa unión. Sí, nosotros, una de las cosas más curiosas que, pues, a la zaga de los demás denominaciones que tenían sus propios, digamos, o ya estaban haciendo cosas o guiños a la gente joven, sobre todo en el tema de festivales, pues aquí pues dijimos, bueno, pues el tipo de música tecno ya está cogido, otros por su potencial económico llevan un tipo de música pop, con más pionera, puntera del momento, y nosotros pues dijimos, con nuestros medios, pues vamos a hacer un festival de rock, ¿no? Pues un rock alternativo, el que estamos trayendo desde los últimos 3 años, y algo que empezó como, pues dices, bueno, vamos a probar, incluso con reticencias, decíamos, un festival de punk rock, el vino, ¿qué tendrá que ver el vino con
Pues curiosamente, y hoy hablando así un poco de los festivales más punteros que ahora hay en España, este año con el Vintoro Rock que celebramos en julio del año pasado, ya con más de 6.000 personas de entradas, Sí, o sí. sea, y se va consolidando ya por tercer año. Hemos tenido, yo lo que decían antes, bueno, esto con el vino, y al hablar un poco del consumo que se hacían aquí en este festival, estamos hablando que en 2 días de verano, con el calor que hacía, se consumieron más de 3.000 botellas de vino. Y algunos dicen, pues será en Calimocho, pero bueno, da igual, Da igual en si lo es que en sea. Calimocho o en lo que sea. Era un vino joven de calidad y entonces cuando tenemos el estereotipo siempre de lo del vino, pero también hay que quitarle miedo y respeto. O sea, hay que hacerlo algo que sea cómodo, que cada uno vaya por el camino de que quiera. Si quiere investigar, saber sobre el vino, hacer un consumo de cata, pero el que no quiera hacer eso, porque con la gente dice, ah, no, yo vino no quiero porque a veces, o sea, si yo no entiendo de esto, yo no entiendo, no es entender o no entender, a ti si te ponen un plato de una comida, de una carne excelente y de una carne peor, Lo pues notas. posiblemente lo notes, pues en el vino pasa lo mismo. Bueno, Felipe, y para terminar, ¿qué retos de cara al 2020, aparte de todo ese tour que vais a hacer por los países emergentes, qué más tenéis a la vista? Pues seguir con este trabajo. Tenemos, luego también no es todo tan bonito como parece. Bueno, para el que le parece que estos viajes es muy bonito, luego cuando vas a una feria de estas y estás 3 días allá más los viajes, la verdad que no es turismo lo que haces, es un poco cansado, ¿no? Pero tenemos un reto sobre todo muy importante que es los consejos reguladores pasan a ser entes certificadores. Hemos entrado en una certificación, la 17.065 de ENAC, estamos con carácter obligatorio, o sea, entonces estamos en la implantación de esta certificación, también la creación de un panel de cata también certificado de la 17.025 y es un año de muchísimo trabajo, o sea, un trabajo que está interno, hecho por dentro, que no se ve o que puede ser un poco en este caso no tan vistoso como puede ser el de las exposiciones de vino y todo eso, pero nos va a llevar mucho trabajo, mucho tiempo y esperemos que lo llevemos a buen puerto. Y lo demás pues seguiremos igual, hablando del festival que hemos dicho antes y así ya lo puedo ir anunciando, este año se repite y en este caso aumentamos el cartel, Eso se es van buena señal. anunciando los diferentes grupos y la verdad que va a ser casi insuperable el cartel de este año. Pues nos alegramos mucho. Felipe, muchísimas gracias por visitar Hecho Magazine y que las cifras de los vinos de la denominación de origen Toro sigan creciendo, que eso es lo importante y lo que queremos. Que tú y yo lo veamos. Claro que sí. Nosotros hacemos una pequeña parada en el camino, pero no se muevan porque todavía tenemos mucho más que contarles, así que en unos minutos volvemos.